Eso es lo que piensa muchísima gente del actual jugador peruano Piero Quispe de Pumas. Y eso que solo lleva 10 partidos, sí, solo 10 partidos. Pero realmente, ¿cuál es mi problema o cuál es el problema de todo esto? ¿Defender a Piero Quispe porque a lo mejor lo pusimos en un peldaño arriba de lo que se creía o de lo que teníamos expectativa nosotros? No, mi molestia solo viene cuando lo pintan como si fuera el peor jugador, el peor fichaje en la historia, el peor fichaje de este torneo o el culpable de todo este problema que hemos tenido en los últimos partidos, que no se ha podido ganar, etc. Y estos comentarios obviamente aumentaron después del partido contra Toluca, esto porque cometió un penal, y sí es penal y es un penal bastante tonto, pero bueno, un error lo tiene cualquiera. Y ojo, no soy fan ni defensor de ningún tipo de jugador, sea el que sea. Yo aquí bajo mi propio criterio te digo lo que pienso, obviamente con estadísticas, datos, pero jamás voy a defender lo indefendible y eso no me hace más ni menos. Y obviamente tampoco soy porrista ni negativo, pero bueno, vámonos por partes. La primera y más importante, hacerle caso a este tipo de comentarios, que bueno, desde ahí empezamos mal porque la gente que ha tuiteado o que ha comentado sobre el jugador normalmente hace comentarios como que se regresa a llorarle a su perro, que porque es peruano ya no vale, que viene de la liga peruana. Al final yo lo comenté en mi video, en mi reaccionando, no viene de la mejor liga, pero hay que darle el beneficio. Y desde ese tipo de comentarios no te puedes tomar en serio la opinión de este tipo de personas que no, ni siquiera te viene a hablar de lo futbolístico, de lo mental, de cualquier cosa. Simplemente viene a criticar por criticar y no tiene ni idea. Ahora, la única publicación que yo encontré que te viene con datos es el tema de que dijo que tiene 0 goles y 0 asistencias. Eso es una realidad y hay que verlo como es. Sí, es algo a mejorar. Para empezar, en el reaccionando que yo hice, se sabía que no era el mejor goleador. Incluso sus fans o fans del Universitario o de Perú nos habían comentado drásticamente que eso es un tema que le fallaba, pero que aún así podría mejorar. Digo, al final de cuentas tiene 22 años. Y el tema de las asistencias, me parece que ahí sí tiene que mejorar y es algo que hay que decirlo. Ahí sí le podemos exigir, pero la gente le está exigiendo goles cuando ni siquiera es su chamba. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Al final es gente que no entiende que al final no todos son goles o asistencia y que por eso la gente tiene de ídolos a quien tiene de ídolos. También hay números detrás, porque obviamente los números son importantes, pero hay números detrás que avalan el trabajo de este jugador o de cualquier otro jugador. Entonces a eso es a lo que venimos a hablar. Aunque remarco, obviamente vuelve a ser un punto de mejora para el jugador peruano. Su posición es de creación y mantener el hilo del juego, mantener el ritmo constante o meterle la pausa necesaria, pero bueno, eso no te los da las estadísticas o no completamente. Y ese tipo de cosas las hace bastante bien, ya que promedia 2 jugadas de gran oportunidad por partido y 1.2 pase claves por partido. Entonces va ahí bien la sintonía. ¿Podría mejorar? Sí, pero va bien. Y es de los pocos jugadores que te mantiene el balón y que acarrea el balón y que encima enfrenta, si bien no regatea tanto, va y propone. En el 90% de las ocasiones no pierde el balón en campo propio y el 86% de las veces no lo pierde en campo rival. Imagínate ese tipo de acierto, no lo tienen muchos jugadores. Y aún perdiendo un promedio de 8 bolas por partido, recupera 5, imagínate. Y ahí va otro tema que también encontré, uno de esos comentarios polémicos que decía: quédense con su jugador que defiende y tiene sacrificio porque arriba no hace nada. Bueno, eso creo que habla mejor de él que de la persona que escribió el comentario. Justo en el enojo de esta persona es donde alaba más aún el trabajo de Piero Quispe, porque al final del día hace más cosas, hace la chamba de otros jugadores y eso ¿a qué se describe? ¿En qué termina? Sigue siendo un jugador más completo, ayuda más al equipo. Eso es en lo que significa lo que dijo esta persona. Tiene más sacrificio, tiene más ida y vuelta, es un jugador que si bien no le toca defender porque insisto, su posición es medio ofensivo, al final ayuda al equipo en muchas tareas y muchas veces lo ha hecho bien. Y ojo que también en la presión es una estadística que no la vas a encontrar, pero si tú ves los juegos te das cuenta la presión que él mete y en lo que te ayuda y lo que te aporta. Repitiendo el tema de la posición, no en todos los partidos ha jugado en su posición y obviamente hay jugadores que te pueden hacer mejor esa chamba de estar en varias posiciones. Este no es el caso, pero tampoco es que lo necesite. Si no me creen, vean el partido que se aventó contra Pachuca. Ese partido
partido fue el que estuvo organizando, el que estuvo tocando, y bueno, obviamente se combina con el hecho de que varios jugadores estaban en muy buena sintonía. Lo que le podemos reprochar de ese partido, o al menos yo lo que vi, es que hubo una jugada que le hizo toda bien y tenía el memote para tocarla atrás y seguramente fuera un gol más de nuestro delantero mexicano, pero el peruano se la quiso comer y al final del día no metió ese gol. Es lo único que yo le puedo reclamar, al menos en ese partido donde sí jugó en su posición y jugó bastante bien. E insisto, en el tema del tiro, muy criticable, eso sí, porque también contra Atlas tuvo su oportunidad y la falló. Ahí podrían haber sido otros 3 puntos a la bolsa de Pumas. Y en el mismo tema de la posición, haciendo énfasis que muchas veces ha hecho la chamba de otros estando en una posición que no le corresponde y al final termina cumpliendo. Sin más, luego no sé si es por hacerse los graciosos, tener su like, cada quien sus cosas, pero muchos empezaron a decir que ya es un Batocchio más, que es un Del Prete más. Y para acabar esto de primera, hay que decir que luego estos jugadores ni siquiera te bajaban un balón, no te controlaban un balón, les daba igual bajar a recuperar, no hacía nada, ni siquiera el esfuerzo, ni siquiera la garra por ellos mismos. A pesar de que gente no ve ese tipo de cosas, es muy importante tener de menos en la cabeza que hay que ayudarte a ti o al equipo, alguna de esas dos. Y estos jugadores que, como digo, parece de broma, parece chiste para su like, lo que sea, al final no hacían ni siquiera eso. Entonces no me los vengan a comparar, por favor. Quispe, al contrario de esto, visto en el partido de Chivas, que mira, al final al chino nos gusta a varias gente y yo creo que a toda la afición universitaria, pero en el partido contra Chivas entró el Chino Huerta por el jugador peruano y ahí se vio totalmente la diferencia. El chino no pudo agarrar ningún balón, no pudo ganar ningún mano a mano, y en la primera parte Pumas estaba casi totalmente en el área de Chivas y obviamente se perdieron oportunidades y tal. Pero aquí te das cuenta lo importante que es Piero cuando en el segundo tiempo, que casualmente no está, porque seguro algunos van a decir que es una casualidad, no agarramos ningún balón, no hubo posesión arriba, no hubo posesión abajo, no había alguien que te acarreara el balón, en fin. Al final del día, ahí te das cuenta, y no es en contra del chino, porque ojo, para mí es el mejor jugador de Pumas UNAM en este momento, que volviendo un poco al tema de Del Prete, algunos poniéndolo a Del Prete encima de él, otros por debajo, pero al final del día ni siquiera es comparable porque Del Prete es o media punta o delantero fijo, y en el caso de Quispe es o interior o medio creativo. Entonces nada que ver las posiciones o sus funciones, porque seguro van a empezar a sacar que Del Prete ya llevaba más goles y no sé qué. Pues claro, es la función de Del Prete porque es más ofensivo, es más de atacar, no es más de crear. Para terminar de matar esta discusión o temas de malos comentarios o comentarios sin sentido, hay que decir que jugando mal, siendo el peor jugador de la historia del club o el peor fichaje o el fichaje bomba, como algunos decían, jugando o no en su posición, todo lo que me quieran decir, al final está en el top de jugadores. Tiene un promedio de 6.9 en sus partidos. ¿Esto qué significa? Que mantiene una línea de aproximadamente 7 para arriba. En sus partidos solo en 2 tuvo menos de 7, imagínate. Y para que se vuelvan a dar una idea, el mejor de nuestro equipo con mejor valoración es Leo Suárez con 7.35, y obviamente esto se ve beneficiado porque él sí ha tenido gol, ha tenido asistencia, obviamente es aplaudible y es mejor en ese sentido. Esto significa que es un jugador constante, un jugador que te mantiene el 7. Obviamente eso puede ser mejorable, ahí si tú me lo comentas, claro que estoy de acuerdo, porque muchos me dirán, y sí, es una realidad que está Toto y Ulises Rivas arriba de él. ¿Pero esto por qué? Porque obviamente, insisto, se ven beneficiados en sus goles. También considerar el factor que es su primera temporada fuera en el extranjero y con 22 años. ¿Es mejorable? Sí. ¿Eso lo hace bueno? No sé hasta qué punto, pero sí tiene bastante su valor si logras comprenderlo. Regresando al punto de los números, es como decir que Ulises Rivas es mejor que Piero Quispe. Eso es lo que está diciendo bastante esta gente con sus comentarios, porque ellos solo ven goles y asistencias, entonces en ese caso es mejor Ulises Rivas. Por si se dan una idea de lo que están tratando de decir. Al jugador, el que sea mexicano, de veterano, joven, lo que sea, hay que valorarlo con y sin balón. Neta, nunca se olviden de esto porque es súper importante. Hay jugadores que te dan más sin balón, hay jugadores que te dan bastante con balón, pero si no lo comprendes es muy complicado verlo. Otro ejemplo es el Chino Huerta, que a pesar de que es el máximo asistente en toda la competición en este clausura 2024, lleva 0 goles. ¿Eso pone a Ulises Rivas un peldaño arriba del Chino Huerta?
¿Eso pone encima a Toto sobre el Chino Huerta esta campaña? Bueno, nada más para que entiendan qué tonto se escucha el decir o el basarse solo en goles o asistencias cuando no tienes idea. Al final del día creo que la conclusión es clara. Creo que el jugador tiene que mejorar, pero no es el peor y no sé si es de los mejores, pero al final del día no está. Si lo quieres poner de alguna forma en medio, bueno, al final puede ser mejorable, insisto, primera temporada, muy poca edad, al final del día se está acostumbrando, a lo mejor agarra su poncha, a lo mejor ustedes tendrán razón después de todo esto, pero hoy en día Piero Quispe es fundamental para el equipo de Pumas y para generar jugadas, que bastante tiene que mejorar el jugador, claro que sí, pero tampoco es lo peor o lo peor que ha pasado, y para mí sí está dentro de los mejores, de los fundamentales. Insisto, solo vean el partido contra Chivas y ahí se darán cuenta de bastantes cosas de lo que te puede ofrecer o no el jugador peruano. También ojalá pronto salgamos de este bacle para no estar viendo este tipo de cosas, y pues bueno, gente, ojalá que nos podamos recuperar de esta mala racha. Ya tendrán los reaccionando, nos seguimos viendo en los en vivos y ya saben qué hacer, gente: seguirme, darle like, compartir y comentar, obviamente aquí te leo abajo. Y pues nada, gente, nos estamos viendo dentro del próximo video. Ya saben, un Goya hasta donde quiera que estén. Chao.